que hacer una resistencia. Una resistencia a lo que esté aconteciendo, una resistencia a lo que estemos viviendo. Eso es soportar los tiempos. Entonces, este tiempo en el cual vamos a ministrar es bajo la era de los jueces. La era de los jueces en Israel fue después que el pueblo salió de Egipto y salió del desierto. Josué lleva al pueblo a la conquista, y después de la conquista, de la muerte de Josué, entonces inicia la era de los jueces. ¿Qué era la era de los jueces? El Señor levantaba de tiempo en tiempo una persona para librar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de vez en cuando caía en pecado, se apartaba de Dios. ¿Y por qué usted dice se apartaba de Dios? Si era una raza que conocía a Dios en el desierto, una raza pura. Déjeme decirle que cuando Josué muere, no se conquista la tierra al 100%, sino cada quien tiene una porción de la tierra. Y Josué le deja el mandato: miren, ustedes tienen ahora que echar fuera a los demás vecinos, a los vecinos que no conocían a Dios, para poder conquistar la tierra. Pero muchos del pueblo no conquistaron la tierra en su totalidad, sino que se hicieron amigos de los enemigos. Amén. Y cuando se hacen amigos de los enemigos, entonces empiezan a convivir juntos. Y cuando empiezan a convivir juntos, entonces la raza empieza a ligarse. Por eso empiezan a adorar otros dioses. ¿Por qué? Porque la raza está ligada, la raza empezó a ligarse. Entonces lo que Dios te advirtió en el principio fue que tenían que echar fuera a todos. Pero Josué murió y no se logró ese cometido, sino que empezaron a levantarse de tiempo en tiempos jueces que libraban al pueblo, después de ello arrepentirse. Por eso era que caían en pecado, y cuando se acordaban de Dios, entonces Dios lo libraba. ¿Por qué? Porque había un gen en ellos que conocía al Dios verdadero. Esa es la realidad. Pero aquí estamos viendo que en la muerte de Ahod, que fue el juez antes de Débora, el Señor entregó al pueblo en manos de Jabín, rey de Canaán. El hombre reinaba en Azor. Tenía un capitán muy poderoso llamado Sísara. Sísara tenía 900 carros cerrados y oprimían al pueblo de Israel con crueldad por 20 años. La gente tenía 20 años viviendo en miseria, 20 años siendo atacados. Imaginen la historia, la Biblia no lo refleja, pero lo oprimía con crueldad. Este Jabín era un hombre que a través de su ejército hacía alianza con los demás países. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a lo que él tenía. Mire, estos 900 carros cerrados. Usted tal vez dice, pero ¿qué es esto? Porque hoy tenemos cosas más poderosas en la guerra. Pero en ese entonces era algo de lo más innovador, algo de la última generación. Estos carros pueden ser tal vez los que usaban 2 ruedas y eran arrastrados por un caballo. Entonces el caballo tenía más libertad de correr porque solo arrastraba algo, no tenía nadie encima. Y esto le daba rapidez a ellos en la guerra. Por lo tanto ganaban muchas batallas, porque tenían esa táctica de batalla. Y Sísara significa táctica de batalla. O sea que el hombre sabía hacer batalla, el hombre sabía luchar. Entonces el pueblo se sentía oprimido porque este rey que lo estaba oprimiendo era un hombre muy poderoso. Amén. Era un hombre que tenía muchas alianzas, y ellos se sentían oprimidos y no querían levantarse a hacer resistencia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo natural que ellos tenían, lo natural decía que ellos no iban a ganar la batalla. Lo natural hablaba de que ellos llevaban todas las de perder. Pero déjeme decirle algo: gobernaba en Israel Débora, la única mujer que se refleja en la historia de la Biblia que gobernó al pueblo. Débora, su nombre significa abeja. Y las abejas son consideradas en el ámbito animal como el animal más inteligente. Y Débora gobernaba al pueblo, mujer de Lapidot, allá en Ramá, en Betel, en el monte de Efraín. Allí ella gobernaba al pueblo. El pueblo subía a recibir juicio delante de ella. ¿Juicio en qué? En las diferentes denominaciones, en los diferentes problemas que habían. Y yo imagino que tal vez ella escuchaba que el pueblo se estaba quejando. ¿Por qué? Porque estaban siendo oprimidos. Ya no aguantaban más. Bendito sea el nombre de Dios. Ya tenían 20 años en la misma situación. Y esta mañana yo no sé cuántos años tú tienes en la situación que estás viviendo. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes viviendo dificultades en tu vida. Pero Débora un día se decidió. Hasta que ella se decidió, entonces todo fue diferente. ¿Qué pasó? Cuando ella se cansó de escuchar lo mismo, mandó llamar a Barak. Y cuando manda a llamar a Barak,
hijo de Abinoam, le dice: ¿no te ha entregado Jehová a ti a Jabín y a Císara en sus manos? O sea, la manera en que ella lo reprocha me quiere decir a mí de que ya Dios había tratado con Barak, pero él no lo había hecho. Porque ella le reclama: ¿no te ha entregado Jehová a ti? A veces Dios no entrega cosas y nosotros no accedemos porque tenemos miedo a lo natural. No accedemos porque le tenemos miedo a lo que está aconteciendo. Tenemos que acceder en el nombre de Jesús si Dios nos dio la palabra. Pero Barak le dice: mira, yo no voy a la guerra si tú no vas. Era un hombre de poca fe. Claro que era un hombre de poca fe, pero él sabía que Dios usaba a Débora. ¿Por qué Dios usaba a Débora? Porque el profeta era la boca de Dios en la tierra. El profeta proclama el pensamiento de Dios a la humanidad. Y él sabía que Dios usaba a Débora. Le dice: si tú no vas, yo no voy a la guerra. Ella le dice: yo voy a ir, pero Císara se ha entregado en manos de mujer. Aleluya. O sea, el que tanto oprime al pueblo no va a ser muerto por ti, sino en manos de una mujer. Y ahí empieza la guerra. Inmediatamente entraron en acción. Se van al monte Tabor. Barak reúne a su ejército y empiezan y van al arroyo Sison. En el arroyo Sison empieza la batalla y Jehová entregó en sus manos al enemigo. En el capítulo 4 solo dice esto. No especifica cómo ellos ganaron la guerra. Pero si usted lee el canto de Débora en el capítulo 5, se va a encontrar que en el arroyo Sison, que era un arroyo que estaba seco, ellos se pusieron de señuelo, de carnada. Porque en un verso ya dice: y como Barak, también los reyes se precipitaron a pies por el monte. Cuando Císara ve a Barak en el monte, aleluya, en el arroyo Sison que estaba seco, le cae atrás con sus carros. Cuando cae atrás con sus carros, el monte, aquel arroyo se llena de agua. Y cuando el arroyo se llena de agua, déjeme decirle que en el lodo los carros no funcionan. La tecnología poderosa que ellos tenían no funcionaba en el lodo. ¿Por qué? Porque Jehová a veces nos manda a lugares que usted no sabe dónde va a aparecer el beneficio para tu victoria. Tienes que caminar donde Dios te manda para ver el beneficio de la victoria, porque Dios va un poquito más allá de nuestro pensamiento. Dios tiene algo pensado más allá de lo natural. Dios tiene algo planeado más allá de lo natural. Bendito sea su nombre. Si nos sentamos a escuchar lo que el mundo quiere decir, si nos sentamos simplemente a escuchar lo que la gente quiere decir, si nos sentamos a escuchar el diagnóstico que el médico nos quiere dar y no escuchamos el diagnóstico de Dios, el milagro se muere. Amén. Por eso es que se llama fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de que yo voy a recibir algo que no estoy viendo. A mí no me interesa cómo Dios me lo va a entregar. No me interesa cómo Dios lo va a hacer. A mí me interesa creer lo que Dios me dijo. A mí me interesa creer la palabra que Dios puso en mí. Y déjame decirte que lo natural siempre va a intentar mostrarte lo contrario a lo que Dios te dijo. ¿Por qué esto? Porque si te muestra lo contrario a lo que Dios te dijo, entonces tu fe varía. Tu fe cambia. Y si tu fe cambia, el milagro se muere. ¿Qué estamos diciendo esta mañana? Que hay que mantener la fe firme. Y si en medio de este virus que está azotando al mundo, nosotros todavía estamos vivos, nuestra familia está bien y estamos de pie, bendito sea el nombre de Dios. Hay que cuidarse en las calles, hay que tener sus precauciones, pero hay que tener en cuenta que confiamos en un Dios vivo y verdadero. Amén. En la casa de Dios hay libertad, cantábamos ahorita. Libertad para exaltarlo, para bendecirlo. ¿A qué venimos a su casa? A exaltar su nombre. ¿A qué? A recibir un beneficio de la gloria de Dios en nuestra vida. Porque cuando hay un movimiento del cielo, en cualquier momento el Señor te suelta una palabra que tú esperabas. En cualquier momento se resuelve una situación que tú esperabas en el movimiento del Espíritu Santo. Porque ese es el activo en el siglo XXI, el Espíritu Santo, el que nos guía toda justicia y toda verdad. Pablo dice: no contristéis el Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista? Con el pecado, haciendo las cosas malas. Contristamos el Espíritu Santo y se aleja de nuestras vidas. Ahora, cuando le damos cabida, como decía la alabanza ahorita, entra en mi casa, entra en mi vida, y Dios le estaba hablando a alguien a través de esa alabanza. Que entra en mi corazón, hazme nuevo, hazme diferente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, provoca cambio, provoca libertad.
Provoca que en medio de circunstancias difíciles todavía estemos fuertes. Provoca que en circunstancias difíciles nos mantengamos confiados en el nombre poderoso de Jesús. Y es así. El Señor le entregó a ellos aquella guerra en sus manos. Y cuando los carros no funcionaron en el lodo, entonces el pueblo comenzó a terminar y empezó a ganar la batalla. Cuando Císara ve que está perdiendo la batalla, el hombre que sabía de batalla no hizo más que huir. Perdió ante 10,000 hombres. Perdió ante el pueblo insignificante. Perdió ante la gente que él pensaba que tal vez en 2 horas iba a ganar la batalla. Perdió con la confianza que tenía en sus carros. No funcionaron en el lodo porque Dios sabía más que eso. Débora dice: las estrellas pelearon por nosotros. Yo imagino que ahí también hubo terremotos y que los montes comenzaron a tirar piedras hacia abajo y el ejército empezó a perder y Císara comienza a correr. Barak lo persigue, pero él se esconde en la casa de Jael. Jael, esposa de Eber. Eber Ceneo, el suegro de Moisés. Él vivía cerca de esos lugares y tenía paz con Javín. Por eso Císara corre a esa zona y se esconde en casa de Jael. Y estaba cansado y le pide agua. Y ella le arropa, le cubre y le ofrece leche. Dice: leche, sí. Lo que pasa es que era un simbolismo. Ese acto que ella hizo era un simbolismo de seguridad. Le hizo sentir seguro en aquel lugar. Pero luego que él se duerme, a él toma la estaca y dice que se la pone en las sienes y le da con el mazo, y ahí quedó. Gloria a Jesús, aleluya. Aquel hombre victorioso fue entregado en manos de mujer. Muchas generaciones han querido denigrar a las mujeres y se le olvidó lo que dice Jueces capítulo 4. Débora gobernaba al pueblo en el tiempo de la ley. Aleluya. En el tiempo donde se supone que solo eran los hombres y se contaban los hombres por generación. Las mujeres no eran contadas cuando nacían. Era el hombre que, porque permanece el apellido, la descendencia. Y en ese tiempo Débora gobernaba al pueblo. O sea, Dios no tiene favoritos. Pero Débora dice, en el canto de Débora dice que en los tiempos de Samgar el pueblo se había desviado de Dios. Los caminos no eran seguros, no se veía espada, no había ejército. Dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Dónde están las Débora que se van a levantar como madre del pueblo de Dios en este tiempo? ¿Dónde están las mujeres que se van a levantar a decir: en el año de la muerte yo vengo a proclamar vida? En el año de la inseguridad yo vengo a proclamar seguridad. ¿Dónde está la gente que se va a levantar en el último tiempo a proclamar la grandeza del Señor? ¿Dónde está la gente que se va a levantar como madre del evangelio en todos sus sectores? ¿Dónde está la iglesia que se va a levantar como madre del evangelio en cualquier lugar a proclamar la palabra del Señor? No sabemos cuánta gente está necesitando un auxilio de la gloria de Dios en su vida. Hay muchas familias necesitando el auxilio de Dios, y si nosotros no salimos, si nosotros no mostramos el evangelio, ¿cómo lo van a conocer? Felipe, el Señor lo llevó a un lugar donde había un eunuco leyendo la palabra. Él le dice: tú sabes lo que lee. Dice: ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique? O sea, que Dios capacitó a Felipe para predicar el evangelio con fuerza y poder a ese hombre, y recibió él el evangelio, recibió la salvación. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se levantó, hubo alguien que Dios usó a mostrar el evangelio. A veces decimos: la gente no quiere buscar a Dios, y nosotros a veces no se lo mostramos. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que mostrar el evangelio. Tenemos que mostrar al Dios que nos salvó, al Dios que nos dio vida eterna, al Dios que nos sacó de situaciones difíciles. Sí, porque a veces se nos olvidan las situaciones difíciles que Dios nos libró. Y porque estamos viviendo situaciones contrarias, hoy nuestra fe se apaga. Y nuestra fe no puede apagarse. Nuestra fe tiene que mantenerse firme en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén.
Oigan, lo que el mundo está diciendo es que Cristo viene. La Aleluya. inseguridad social en el mundo, el problema económico en el mundo, las guerras en diferentes naciones, las diferentes leyes que se aprueban a diario en diferentes lugares están diciendo que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, entonces tenemos que entrar en movimiento. Si estamos en los últimos tiempos, hay que entrar en movimiento ¿de qué? De enseñar su palabra, Santo. de proclamar su grandeza, Gloria a Dios. de provocar cambio donde vayamos, porque somos agentes de cambio, somos proclamadores de cambio, somos representantes del reino, porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Gloria a Dios. Y si somos ciudadanos del cielo, entonces lo que pasa en la tierra no debe afectarme. Aleluya. O sea, mi economía no depende de la tierra, depende del cielo, porque soy ciudadano del cielo. Gloria a Dios. La Biblia dice: no hagan tesoro en la tierra, donde los ladrones, la polilla, lo extermina. Hagamos tesoro en el cielo. Gloria a ¿Y Jesús. cómo se hace tesoro en el cielo? Con buenas obras. Haciendo buenas obras hacemos tesoro en el cielo. Y es así. Gloria a Es Jesús. normal todo lo que está aconteciendo. Es algo no normal porque no lo habíamos visto nunca, no lo habíamos vivido. Pero el Señor me dio un conocimiento en estos días y lo compartía con mi esposa. Y yo le decía que si nos olvidamos de este virus, olvidamos lo que está pasando, fuera de todo esto seguimos expuestos. No es que no nos cuidemos, sí, nos vamos a cuidar. Pero imagínense que no existe. Imagínense que no existe, que no estamos en la era de las mascarillas. Que alguien debe escribir ese artículo, la era de las mascarillas, para que quede plasmado ahí las siguientes generaciones. Ingrid, tome nota. Bendito sea el nombre de Dios. Es un buen artículo. Entonces, le decía que fuera de esto seguimos expuestos. ¿Por qué seguimos expuestos, Wilkin? Porque no sabemos qué pasa día tras día. Nosotros nos levantamos en la mañana y salimos a la calle, pero estamos expuestos. No sabemos si la muerte llega. No sabemos si Cristo va a venir. No sabemos. Por eso seguimos expuestos. Por eso seguimos expuestos. Aunque este virus se vaya, seguimos expuestos. Porque no sabemos qué acontece en el día. Hay una agenda que nosotros no la conocemos. Por eso es que tenemos que ser fiel a Dios. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 12 que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Gloria a Dios. Y la parte B del texto dice a los que conforme a su propósito fueron llamados. Pero hay otra versión que me gusta más, que dice que todas las cosas trabajan juntas para que le vaya bien a los que aman a Dios. ¿Qué es lo que dice esta versión? Que tú no sabes los demonios que son derribados en el día para que tenga un día con éxito. Gloria a Dios. Tú no sabes lo que es quitado en el mundo espiritual para que tenga un día exitoso. Gloria a Dios. Por eso el primer milagro es el milagro de la vida. El milagro de ver un nuevo día. Es el mayor milagro en salud. Verlo en salud, verlo en bienestar, ver nuestros hijos crecer, verlos desarrollarse. Es el mejor milagro que puede existir por encima de todo. Gloria a Dios. Sí, por encima de todo. Porque a diario mueren y mueren muchas personas. El hambre mata millones de gentes a diario. El hambre, sí. Aleluya. Así mismo es. Por eso nosotros tenemos la mayor seguridad. Pablo dijo que para mí el morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él estaba seguro a dónde iba después de la muerte. Gloria a Dios. Eso es lo que sucede. ¿A dónde vamos cuando la vida se acaba? Hay jóvenes aquí hoy. Bendito Dios. Y los jóvenes a veces tienen a Dios en un segundo plano, en un tercer plano. Pero los jóvenes también mueren.
Los jóvenes también pierden la vida. Cristo puede venir en cualquier momento. Y yo le digo a los jóvenes siempre que Dios lo único que prohíbe son las cosas malas. Usted puede ser joven y practicar un deporte. Usted puede ser joven y tener amistades sanas. Usted puede ser joven y compartir, ir al cine. Usted lo que no puede hacer lo malo, porque eso es lo que Dios condena, a cosas malas. Es lo único. Fuera de las cosas malas, usted puede hacer todo lo demás. Todo lo demás lo podemos hacer, fuera de las cosas malas, porque es lo único que Dios prohíbe. Entonces, jóvenes, Salomón dejó un verso a los jóvenes y le dijo: alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer en tu corazón. ¿Qué le está diciendo? Diviértete, haz lo que tú quieras, pero al final le dice: recuerda que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Y hace una advertencia: puedes vivir tu vida a tu manera, pero al final Dios te va a juzgar sobre todo esto. Dios te va a juzgar por encima de esto. Dios nos va a juzgar por encima de todo lo que nosotros hagamos. Pablo también dijo, ya estoy terminando: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero hay cosas que no me convienen. Hay cosas que no me es permitido hacer. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios le dice a los jóvenes hoy. Hay cosas que no te son permitidas, pero la diversión no es un pecado, dependiendo el tipo de diversión que los jóvenes quieren tomar en este tiempo. Pero me refiero a practicar deportes, tener amistades sanas, salir a parques, salir a conocer, eso no es nada malo. Usted lo puede practicar. Pero usted no puede ser partícipe de los amiguitos suyos que practican el pecado. No es que no tengas amigos, es que sepa dividir, es que sepa crear una diferencia, un espacio. Yo comparto con todo el mundo, yo saludo a todo el mundo, pero no apoyo lo que hace a todo el mundo. Por eso el pastor decía en un estudio: nosotros no somos pecadores, porque nuestra vida habitual no es practicar pecado. Puede que tengamos un tropiezo en algún momento, pero esa no es mi naturaleza, porque eso es lo que el enemigo busca, que tropecemos. Y hay muchas personas que dicen, concluyendo: mi vida es mía y yo hago con ella lo que me parezca. ¿Te he escuchado esa frase? Mucha gente lo dice: déjame vivir mi vida, yo hago con ella lo que me parezca, y en la vida hay que gozar, porque eso es lo que uno se lleva. Si tú supieras que ni eso te lleva. Pero lo que quiero aclararte es que tu vida no es tuya. Dios nos permitió vivir esta vida, y usted entonces, de la manera en que la viva, va a decidir qué va a pasar con su futuro espiritual. Me explico. Cuando la muerte llega, yo no puedo negarme. Simplemente llega y te vas. No puedes decir que no a eso. Eso es inevitable para todo ser humano. Todos dicen: para eso nacimos. Pero no solo para eso nacimos. Nosotros somos el arquitecto de nuestro futuro. Si hacemos cosas buenas y seguimos a Cristo, nos toca entonces la salvación, vida eterna en Cristo. Si hacemos las cosas malas, nos toca perdición eterna. Oiga esto: perdición eterna. Todos vamos a vivir eternamente, pero unos en la gloria y otros en el lugar de tormento. Esa es la diferencia. Así es que Dios le bendiga mucho. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar unos minutos al Señor. Póngase de pie si usted siente, si se siente quedar sentado. Y comuníquese los siguientes minutos, 5 minutos, comuníquese con el Padre. Dígale algo al Señor. Estamos entendiendo el llamado. Si alguien no conoce a Cristo, el llamado está entendido. Puede alzar su mano y en representación del que quiera a Cristo en su vida. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y ese llamado está extendido. Bendito Dios. Ese llamado está extendido. Y Dios
Está diciendo a alguien, déjame entrar en tu casa. Gloria a Dios. Déjame organizar tu vida, porque a veces tenemos la vida desorganizada. Santo eres, Señor. A veces tenemos una vida infeliz, a pesar de que tenemos buen empleo, a pesar que tenemos hogar, Bendito Dios. a pesar que tenemos una familia. A veces nuestra vida se siente destruida. Dios te dice, permíteme entrar. Gloria a Dios. Permíteme entrar a tu corazón, permíteme entrar a tu vida. Jesús, aleluya. Porque eso es lo que Dios aleluya. hace, que nos hace hombres y mujeres diferentes. Bendito Dios. Nos a veces llegamos a su casa y no podemos adorar. A veces llegamos a la casa del Señor y no podemos exaltarlo, porque todavía no somos libres.